¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas y bienvenidos a esta emisión especial de El Ágora TV, un producto más del diario digital elagora.net. Hace ya varias semanas el mundo, y esto no es una exageración, el mundo tiene puestos los ojos en lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, específicamente en la zona de la Franja de Gaza, con este conflicto entre Israel y Palestina, o más bien Israel y Hamas. Me parece que hay que hacer una pequeña diferenciación al respecto. De todas maneras, la información que llega es una información que está muy filtrada, ¿verdad? Tanto de un lado como del otro. Por lo tanto, para mí resultaba muy importante establecer un contacto con alguien que estuviera ya in situ. Y hoy por la mañana me he encontrado con un mensaje en mi celular de Daniel Farcas, exdiputado del Partido por la Democracia, ex dirigente de la FECH. Fue allí donde yo conocí a Daniel en los años 80, años duros, años de movilizaciones, de luchas y de reivindicaciones en contra de la dictadura, y en donde Daniel era un importante dirigente precisamente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile en su calidad de alumno de Administración Pública. Hace algunos años Daniel decidió ir a vivir a Israel y hoy te saludo, Dani. Gracias por escribirme, primero que todo, por considerar a, a mí y al diario que dirijo como un canal, un camino para ir a transmitir tu experiencia de lo que está pasando allá y lo que estás viviendo tú con tu familia. Un gran abrazo primero que todo, Dani, un gusto verte. Un gran abrazo, siempre he considerado que eres una persona magnífica, no porque estés acá hoy día, sino que siempre lo he dicho, con una energía y una capacidad de emprender cosas que yo valoro, aprecio y agradezco, y además con una virtud, que es muy importante. Siempre buscas mirar el ángulo distinto para saber cuál es efectivamente la verdad de los hechos, que muchas veces no son como parecen, particularmente en este tipo de cosas. Absolutamente. La información acá que llega, Dani, bueno, tú lo debes saber, es una información muy sesgada, en donde la información es totalmente binaria, es maniquea, o es blanco o es negro. O los israelíes, ¿verdad?, cometen atrocidades contra la gente palestina, o los terroristas palestinos no entienden de otra manera que no sea balas, porque son unos tipos fuera de todo ámbito, umbral de conversación, de razonamiento. Por supuesto que la realidad nunca es así como la pintan, sino que es precisamente, habitualmente, mucho más gris de este blanco y negro, ¿verdad?, que separa en este caso dos posiciones. Cuéntame primero que todo, tú vives cerca del conflicto, a muchos kilómetros, ¿en qué región de Israel están tú y tu familia? Mira, nosotros vivimos en una ciudad que se llama Natania, que está a unos 30 kilómetros de Tel Aviv hacia el norte. La verdad, muy lejos de, aunque Israel es un país muy chiquitito, y tomando incluso todos los territorios que constituyen la Franja de Gaza y la Cisjordania, donde está la autoridad palestina hoy día, que recordemos es la que gobierna solamente esa parte, porque Gaza la gobierna el grupo terrorista Hamas, por desgracia. Y todo esto pasa, que esto es muy importante para que la gente que nos está viendo lo entienda, en una región que podría ser más chica que Coquimbo, para hacerlo gráficamente a lo que nosotros nos corresponde. Por eso cuando alguien viene a Israel y toma la decisión de recorrerlo, es un país que tiene un ancho muy chiquitito, en algunos lugares de 30 o 40 kilómetros, en otros más de 60 y 100, y un largo que si uno va desde Eilat, que es el punto donde está el Mar Rojo, hasta Metula, que es la parte más arriba en el Líbano, serán unos 450 o 500 kilómetros. Por lo tanto, todo pasa en un lugar muy chiquitito. Y nosotros hemos tenido, bueno, la bendición de vivir en Natania, en donde la verdad estamos bastante lejos del conflicto. Tan lejos, y por suerte, que incluso aquí no han llegado casi rockets disparados por Hamas, así que estamos un poco en una dinámica un poco distinta al resto de Israel, es verdad. Ahora, de todas maneras, más allá, digamos, de la proximidad con la zona de conflicto, el país en general debe estar envuelto. Me imagino que las dos fronteras, tanto Palestina como Israel, deben estar envueltos en este momento en una, no sé si una suerte de histeria colectiva, pero sí en un estado emocional muy intenso. ¿Cómo es el día a día ya, Daniel? Bueno, ¿Las actividades son normales? ¿Tú te puedes levantar y ir a trabajar? ¿Tus niños van al colegio?
Lo que pasa es que, bueno, en la gran mayoría de los lugares recién empezaron las clases de nuevo ahora, una vez que Israel logró aplacar un poco el lanzamiento de misiles. Yo quiero tratar de explicar cómo funciona esto de los misiles, porque es un poco difícil de entender. Primero quiero hacer un disclosure. Yo no soy 100% objetivo, porque yo obviamente tengo una identidad y miro las cosas desde mi perspectiva. Entonces, lo digo porque siempre me parece súper importante colocar todas las cartas sobre la mesa. Es como yo veo la realidad y obviamente la miro desde una perspectiva que es desde Israel y no la miro desde la Franja de Gaza o desde Ramallah. Trato, eso sí, de mirarla en perspectiva. Mira, quiero primero decir que Israel él tiene un ejército que son los mismos los que trabajan y los mismos que hacen todo tipo de actividades. Por lo tanto, cuando hay 350.000 personas que están movilizadas, quiere decir que hay muchos lugares que no tienen trabajadores para abrir, hay muchas grandes empresas que tienen que trabajar con la mitad o con un tercio de las personas que usualmente lo hacen. Y si uno ve lugares como, por ejemplo, no sé, las heladerías o todo este tipo de cafés que funcionan generalmente con, no sé, 10 personas, hoy día funcionan con 3. Entonces está todo como medio funcionando, medio no funcionando. Obviamente lo mismo pasa con los buses. Los trenes siguen funcionando normalmente, pero yo diría que todas las otras actividades se ven mermadas porque obviamente la milicia, aquí no hay un ejército profesional, aquí el ejército son las mismas personas que van y los que hacen el ejército están haciendo servicio militar, que son los jóvenes entre 18 y 20 años, que son los hombres y mujeres. En general, todos los judíos lo hacen, una buena parte de los árabes cristianos también, una parte de los musulmanes también, y los beduinos y los drusos, que son minorías como los chechenios, también lo hacen en forma voluntaria, pero con un porcentaje muy, muy significativo, particularmente la minoría drusa, que en Chile no la conoceríamos de ninguna manera, pero son una religión secreta, que ellos son leales al país donde viven. Hay drusos en Siria, en Turquía y en Israel, y cada uno de esos grupos vive con la función de ser leales donde están. Entonces, para contestar la pregunta, mira, depende de la zona donde estemos. Lo que ha pasado en Israel ahora es que tenemos muchos refugiados internos, porque Israel sacó a las personas que estaban hasta 10 kilómetros de la frontera, tanto del sur como del norte, porque hoy día tenemos también guerra con Hezbollah, que es la facción que tiene Irán acá como proxy en el Líbano, y entonces tenemos en Netanya no sé si por desgracia o por bendición, que están todos los hoteles llenos con las personas que han sido desplazadas porque no pueden seguir viviendo ahí, porque caían roques todos los días. Entonces, cuando uno vive en la frontera, y esto te lo quiero explicar, Marco, uno tiene entre 10 y 15 segundos para llegar al refugio. Cuando uno vive en Tel Aviv, uno tiene 30 segundos o 45 segundos. Entonces, es muy distinto estar en Tel Aviv, donde uno tiene casi un minuto para llegar a un lugar, al refugio, que el refugio, recordemos, en las casas y en casi todos los edificios, y en Sderot, que está en la frontera, por ejemplo, con Gaza, uno tiene menos de 15 segundos, es lo mismo que en el Kibutz Agosrim, por ejemplo, en el norte, donde es muy poquito el tiempo. Entonces esas personas hoy día no están viviendo en sus casas y tenemos una suerte de refugiados internos que alcanza, para un país tan pequeñito como este, que en total tiene cerca de 10 millones de personas, hay 300.000 personas que están refugiadas dentro del propio Israel. Daniel, ¿ustedes previeron que se iba a desatar un conflicto de esta magnitud? ¿Había indicios? No sé, los medios de comunicación informaban, el propio gobierno de Netanyahu empezó a advertirle a usted, a la población israelí, de que iba a haber una ofensiva en contra ahí en la Franja de Gaza. No, para nada, y esa es una de las grandes decepciones, porque los que no queremos a Netanyahu, como particularmente yo, que soy de los que no somos opositores a él, siempre dijimos que había una virtud que él tenía, que era que podíamos confiar en él en la seguridad. Y por desgracia lo que pasó el 7 de octubre fue un desastre completo, desde el punto de vista de la operación militar, desde el punto de vista de la inteligencia, desde el punto de vista de la tecnología. Falló todo y nos encontramos frente a la barbarie que en realidad nunca nos hubiésemos imaginado, y en realidad yo creo que eso es porque uno, desde la perspectiva del occidente, Israel se debate entre ser un país del Medio Oriente o ser un país más bien occidental, no tiene esa idea de que
si las cosas uno cree que si las cosas mejoran y si la gente le va bien, entonces va a tener mucho más que perder, y toda esa lógica con la cual se había construido una idea, y que llegaba esta plata de Qatar, que el mismo gobierno de Netanyahu le pasaba jamás. Muchos pensábamos, bueno, es fácil ser general después que era una cosa muy rara esta que nosotros estuvimos financiando a un grupo terrorista sus actividades, pero bueno. Y en definitiva nos encontramos con una situación realmente espantosa, y yo diría que la pesadilla del 7 de octubre, más allá de las posiciones con respecto al conflicto árabe-israelí, tienen que dejarnos una sensación de franco terror, de franco horror, porque ¿qué tiene que ver la resistencia de una no sé, Palestina o de cualquier otro grupo o reivindicación con violar mujeres hasta romperles la pelvis, con quemar niños en vivos, con cortarle la mano o los pies a los niños delante de los padres, con cortarle un pecho a una madre, con sacarle los ojos o sea, la cantidad de atrocidades que se cometieron, que yo no creo que sean exclusivas solamente de Hamas, y esto ya lo vimos con Al-Qaeda y también lo vimos con ISIS, pero yo diría que nos dejaron con una sensación de franco horror. Yo de verdad, más allá del conflicto y de las ideas que las personas tengan, yo creo que lo que pasó ese día es espantoso. Es espantoso y dejó una marca. ¿A qué atribuyes tú que se haya desatado con esa violencia? ¿Y por qué en esa fecha? ¿Por qué se escogió, podríamos decir entre comillas, el 7 de octubre como para dar inicio a esta escalada? Mira, la verdad es que el ser humano es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. Hace 50 años fue la guerra Yom Kippur, y también Israel estaba poco preparado, no había nadie en la frontera, no teníamos, los soldados no estaban en sus bases, etcétera, etcétera. Y hoy día esto pasa el 7 de octubre, cuando en Israel se celebra la fiesta de Simchat Torah. Para colocarlo en contexto, y como nosotros somos parte de la cultura judeo-cristiana, la fiesta de Simchat Torah es cuando se le entrega el Pentateuco a Moisés. Yo creo que todos alguna vez hemos escuchado de que Dios le entregó el Pentateuco y ahí están los 10 mandamientos, etcétera, etcétera. Bueno, esa fiesta es una fiesta como un festival. Entonces la gente estaba planificando pasar un día de asueto. Yo no tengo una explicación, no tengo una explicación, pero además coincidió, y yo creo que efectivamente jamás lo hizo con eso, porque había una fiesta por la paz. Curiosamente, una fiesta por la paz, donde iban los jóvenes, y había 3.000 jóvenes en esa fiesta, y yo creo que jamás decidió hacerlo, entre otras cosas, porque era una fiesta donde nosotros íbamos a estar despreocupados, porque estaba esta fiesta, además de los 3.000 jóvenes de la fiesta por la paz, y no sé, no me logro explicar, porque una cosa es matar, o sea, y otra cosa es generar el horror y el dolor y la tortura. No sé, yo lo encuentro que sí, como muy distinto. A mí me gustaría, Dani, una explicación desde un punto de vista para que nosotros entendamos esto. Como te digo, nosotros acá recibimos información absolutamente sesgada, pero, por ejemplo, uno se pregunta, ¿sin Netanyahu en el gobierno israelí se hubiese dado esta situación? Yo creo que es una variable absolutamente distinta a Netanyahu. Yo, o sea, como te dije, me opongo a Netanyahu, creo que le ha hecho mucho daño a Israel, pero creo que esto es una variable distinta. De hecho, mira, voy a tratar de explicar un poco, porque yo creo que la gente en realidad no sabe, y creo que incluso mucha gente dentro del Medio Oriente no sabe, pero Israel salió de Gaza el año 2005, unilateralmente. Entonces, en Gaza no hay ocupación, ¿ya? Y el lugar que atacó Hamas es el sur de Israel, en el Negev, que es un espacio que justamente se le dio a Israel desde la partición del año 47, o sea, tampoco tiene que ver con las fronteras que se alegan del año 67. La verdad es que yo creo que no tiene nada que ver con Netanyahu, sino que tiene que ver con una estrategia que, entre otras cosas, quizás tendría que ver con que Israel se estaba acercando a la paz con Arabia Saudita, y una manera de terminar con esa posibilidad fue hacer un ataque de esta naturaleza con tanta crueldad que aleje las posibilidades de la paz por varias generaciones. Como Dani, acá hay un... Sí, disculpa. ¿Qué podría haber significado para Hamas una paz o un tratado entre Israel y Arabia Saudita? Bueno, significaba efectivamente que el tema de Hamas desaparecía como actor, y desaparecía Irán como actor. Y yo creo que aquí lo que hay que entender es que Irán es el que mueve
los hilos y que tiene acá a tres actores importantes que atacan hoy día Israel. Uno es Hezbollah desde el norte, desde el Líbano, otro es Hamas desde el sur y el otro es desde el Yemen, donde hay una guerra civil que en Chile obviamente poco sabemos, entre los tutis y los hutis. Los tutis han logrado ganar bastante terreno y han disparado sobre Israel varios misiles en este conflicto. Uno se pregunta, ¿qué tienen que ver los yemenitas con este conflicto? Nada. De hecho, una buena parte de los judíos que hay en Israel vienen del Yemen, fueron expulsados o el año 48 o el año 67, pero hay una cultura muy yemenita en Israel, tanto de comida como de música, que es una cultura fantástica por lo demás, ¿eh? Fantástica, de una comida maravillosa y de una música increíble que yo admiro y valoro y me encanta. Entonces, Irán hubiese quedado muy fuera de foco con esta paz o acuerdo entre Arabia Saudita e Israel, que ya Israel avanzó, como sabes, con los acuerdos de Abraham, tanto con Marruecos como con Sudán, como los Emiratos Árabes, y Arabia Saudita es el país más importante del mundo árabe, sin duda, por su preponderancia en el tema del petróleo, por por tener la Meca, que es el lugar más importante del Islam, y obviamente quedaban muy fuera de esta alternativa y estaban avanzando muy rápido porque Biden lo empujaba y porque los otros países que son grandes potencias del mundo también de una u otra manera lo miraban con ojos más bien de aceptación. Así es que eso es... La variable del petróleo acá, ¿cuánto pesa, Dani? Cuando uno piensa en conflicto en el Medio Oriente, inmediato se imagina que todo esto tiene que ver de manera directa, tangencial, con el tema del petróleo. Mira, hay algunos que dicen, yo no lo tengo claro, de que más que el petróleo tiene que ver con un corredor que se estaba pensando hacer desde la India, pasando por Israel y por el Líbano, para llegar a Europa y con eso dejar sin el privilegio de ser el único proveedor de energía a Rusia. Hay gente que dice que eso tiene que ver también con este ataque y es geopolítico. Yo no soy capaz de saber si es así o no. Lo que sí te puedo decir es que hace un año atrás el Líbano y Israel firmaron un acuerdo, a pesar de que están literalmente en guerra, pero estas cosas raras de la vida, firmaron un acuerdo de poder explotar el gas que se descubrió en las costas del Líbano y de Israel, que son compartidas, a través de empresas inglesas, francesas y americanas. Por lo tanto, en el Medio Oriente las cosas son un poco extrañas y, como tú dices, a lo mejor hay algo de eso, de este corredor que venía desde la India y que Estados Unidos estaba muy interesado en que ocurriera y que Rusia estaba muy poco interesado en que eso avanzara. Pero el petróleo como tal aquí no, porque en la zona de este conflicto no hay petróleo. El petróleo que hay está en el Sinaí y Israel se lo devolvió a Egipto con el acuerdo de paz del año 78. Recordemos, por si hay gente que nos está mirando que a lo mejor no se acuerda, pero Israel firmó la paz tanto con Egipto como con Jordania y mantiene una zona de conflicto con Siria. Siria está en una guerra civil muy cruenta. El presidente sirio Assad es realmente un tipo deleznable que tira armas químicas contra su propio pueblo. Y y el Líbano es un país que está bastante dividido entre los sunitas, los chiitas y los cristianos, tienen sus propios problemas y están en una crisis económica bastante importante. Entonces, quiero contextualizar porque aquí nada es blanco y negro, sino que todo está un poco mezclado y a algunos les sirve más la guerra que a otros y bueno. Dani, el tema ideológico religioso, yo por lo menos tiendo a separar al pueblo judío de lo que es el sionismo, que no es precisamente una ideología que cubre a todo el pueblo, digamos, de Israel. ¿Cómo podemos explicar en términos simples cuál es el trasfondo del sionismo? Fíjate que acá está caracterizado prácticamente como un primo hermano del fascismo. Sí, yo creo que sí, efectivamente. Decir, es excluyente, es racista, es expansivo, necesita estar en constante alerta de guerra, ¿verdad?, para mantener a la población, digamos, bajo esta tensión. Cuéntame un poco cómo lo maneja el pueblo de Israel el sionismo, que lamentablemente ahora está instalado en el gobierno a través del primer ministro.
Yo creo que aquí hay un problema, Marcos, de desconocimiento, pero también de caricatura, y donde las Naciones Unidas han jugado un rol de desinformación muy grande. Mira, el sionismo lo que es el movimiento de liberación nacional del pueblo judío. De hecho, voy a explicar porque nuevamente creo que esto es súper importante. Es muy Muy importante. importante. El sionismo fue en sus inicios muy de izquierda. De hecho, los kibutzim, que son las granjas colectivas, yo no sé si hay otra parte del mundo donde hay experimentos socialistas tan exitosos como esos, que han durado más de 100 años y que efectivamente han logrado sobrevivir, y son realmente una fórmula en donde la gente comparte, cada uno trabaja según lo que puede y recibe según lo que necesita, que es una base de los movimientos progresistas en el mundo. Y esa fue... ¿Y por qué esto fue lo que pasó? Porque yo creo que, nuevamente, mucha gente no lo sabe. Cuando en 1905 fracasa la primera revolución en Rusia, muchos de los que le empujaron eran judíos, y esos judíos salen de Rusia y llegan a Palestina. Palestina era ¿sabes por qué? Yo no sé si la gente sabe por qué se llama Palestina, pero los romanos, para castigar a los judíos, cuando fue el levantamiento de los macabeos, castigaron a Judea y lo nombraron como Palestina, para que los judíos fueran exiliados y nunca más existiera una tierra que se llamara así para el pueblo judío. Bueno, el sionismo en realidad es un movimiento de liberación nacional que es de izquierda y de derecha. Lo que pasa es que también han habido movimientos sionistas de derecha, como por ejemplo fue el del Lehi, o el que participaron el Begin y otros que volaron, por ejemplo, el Hotel King David, antes de la creación del Estado de Israel, cuando los judíos luchábamos también para que se fueran los ingleses. Y ese fue un movimiento desastroso y terrible, donde entonces nuevamente se mezclan las cosas, pero el sionismo como tal no es ni de izquierda ni de derecha, sino solamente un movimiento de liberación nacional. Y de hecho Israel cuando fue la partición, fue apoyado por Rusia, por la Unión Soviética, y las armas con las cuales Israel ganó esa guerra, y esto también yo creo que nadie lo sabe, vinieron de la República Checa, que era una república parte de la órbita soviética en ese tiempo, que fueron los únicos que estuvieron dispuestos a vender armas a los judíos en esa época. Ni siquiera Estados Unidos lo hizo, y la República Checa lo hizo, y después lo hizo mediante Shimon Peres. Y por ejemplo, Shimon Peres, que es uno de las personas más sionistas del mundo, fue vicepresidente de la Internacional Socialista durante muchos años, una personalidad que cualquiera que estudie historia se va a encontrar con que es un tipo fenomenal, tanto como Brandt o como Felipe González, o como todos los grandes líderes que, por desgracia, hoy día no existen mucho en el mundo, dentro del mundo de la centroizquierda, que eran maravillosos en la década de los 70, en la década de los 80. Entonces, el sionismo está caricaturizado. ¿Y por qué todo el mundo tiene esa percepción? Porque hubo un momento en donde las Naciones Unidas, que están dominadas lamentablemente por el mundo musulmán y por los países árabes, y porque tienen muchos países y muchos votos, y votaron en un momento que el sionismo era igual al racismo. En realidad el sionismo, como te explico, puede ser de derecha, de izquierda, puede ser más extremo o menos extremo. Y aquí viene otro punto, que efectivamente hay gente muy fanática dentro de Israel, que quiere tener un Estado que es el Estado ancestral, incorporando los dos lados del Jordán. Y ahí es donde empieza el tema de esa concepción, donde hay algunos judíos que yo realmente desprecio, que quieren seguir comprándole, porque es verdad, quieren comprar las tierras a los palestinos para que Israel ocupe los dos lados del Jordán y sea el gran Israel. Yo creo que esa gente es muy minoritaria, pero sí hasta hoy día, lamentablemente y por desgracia, son aliados de Netanyahu en el gobierno. A mí me avergüenzan, creo que son un gran problema, y que obviamente también generan todo este tipo de desinformación, y la cantidad de estupideces que hablan son francamente muy llamativas. Sí. Daniel, entonces, dentro de este movimiento, de esta ideología sionista, para ir graficando, hay sectores, como tú decías, más moderados, más incluso gente, digamos, más ligada a una tendencia más de izquierda o progresista, y hay sectores más conservadores, más duros, que se instalaron lamentablemente, bueno, y que detonaron al final toda esta guerra. Esta correlación de fuerzas, ¿cómo podemos graficarla, Dani? En este momento podríamos decir que está el ala de la derecha del sionismo instalada en el gobierno. Lo que pasa es que, voy a retraerme un poco, todos se acordarán de Yitzhak Rabin, que fue asesinado, que era un primer ministro que fue asesinado por un judío, lamentablemente, y Israel era un país que tenía una mayoría muy socialdemócrata. Hasta el año 76
desde el 48 al 76, todas las elecciones las ganó el mundo de la socialdemocracia y de la izquierda, que era pero después ganó Begin, y lamentablemente la izquierda se perdió mucho terreno con la Intifada 1 y la Intifada 2. ¿Se acuerda de esa época donde volaban los buses, donde volaban las discotecas? Y eso erosionó mucho a la izquierda. Y este último atentado del día 7 de octubre ha destruido también a lo que quedaba del Meretz, que es el partido más de izquierda, donde hay árabes y judíos, que es un partido... no es el Partido Comunista, es un partido, pero es un partido mucho más de izquierda que el socialista, porque en realidad lo que pasó ese día sábado es francamente tan duro y tan difícil que es un golpe, y la izquierda israelí ha sentido que la izquierda del mundo nació muy solidaria y que básicamente ha culpado rápidamente a Israel de todo y no ha reflexionado. También esa es una cosa generalización, porque tampoco es tan cierto. Han habido sectores de izquierda que sí han estado solidarizando con Israel, por eso lo coloco en contexto. Pero hoy día la derecha efectivamente le ganó a la izquierda, pues tiene 64 bancas versus las 56 que tenemos nosotros, pero es una mayoría circunstancial, o sea, no hay una mayoría conservadora. Es más, yo diría que la tendencia, si las cosas fueran relativamente normales, este sería un país muy socialdemócrata. De hecho, en Israel, a diferencia de Chile, la salud es 100% estatal, la educación es 100% estatal. O sea, es un país muy socialista en el sentido de cómo funciona. Aquí yo, por ejemplo, no existe esto que alguien se opera en una clínica o alguien se opera en otra clínica. O sea, hay una sola clínica para todos. No. Y los colegios, o sea, por eso digo, yo encuentro que es un país en la práctica muy progresista, muy progresista. La gente va al colegio que le queda cerca, no existen los colegios privados, por ejemplo. Pensemos en la cotidianeidad, en la vida, digamos, diaria. Tú tienes contacto con gente palestina, viven en Natania gente de Palestina, ¿cómo es un poco la convivencia? En los colegios, por ejemplo, ¿van indistintamente o hay separación o el tema de la religión va marcando determinadas áreas, digamos, de la vida diaria? Mira, vamos a hacer una diferenciación. En Israel viven 2 millones de árabes, más o menos, que son árabes israelíes, que tienen pasaporte israelí, que no son lo mismo que los palestinos que viven en Ramallah, que tienen pasaporte o una tarjeta de identificación que es la de Palestina, o los de Gaza, que hoy día no tienen ninguna, porque como jamás es un movimiento terrorista tampoco se ha preocupado de eso. De hecho, aunque parezca increíble, la moneda que se usa en Gaza es el shekel, que es la moneda israelí. Uno se pregunta, bueno, son estas cosas locas que no tienen mucha explicación. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Estamos súper divididos, o sea, las minorías como los charquesim o los drusos o los árabes cristianos o los árabes musulmanes sunitas o los chiitas, los judíos más conservadores, cada uno tiene sus pueblos más bien. Entonces, si bien es cierto los colegios son estatales, uno puede ir a cualquier colegio, como uno va al colegio que le queda cerca, porque esa es la regla que opera acá, que en gran parte del mundo también opera, que uno va al colegio, no como en Chile, que uno cruza una gran cantidad de kilómetros para ir al colegio que uno quiere. No, acá los niños se van caminando, y una de las gracias que tiene Israel es que los niños a cualquier hora del día están solos en la calle. Es un país muy seguro, gracias a Dios, y tanto en la parte árabe como en la parte judía. Entonces sí, la educación está diferenciada. Hay colegios mixtos donde hay árabes y judíos en algunas ciudades, particularmente en Tel Aviv, en Jerusalén. En Natania no conozco, no lo sé. Nuestros niños están en la universidad, así que es muy distinto. En las universidades hay mucha convivencia entre árabes y judíos, musulmanes, sunitas, chiitas o cristianos o los mismos drusos, y en todas las universidades hay una representación que es muy distinta. Quizás la Universidad de Haifa tiene más árabes sunitas, y existe acá una de las gracias que tiene cuando uno empieza a estudiar estas cosas, es que dentro del Islam hay un grupo muy pequeño, que es el 1,5%, que es la Ahmadiyya. Es difícil de pronunciar, Ahmadiyya, que es un grupo musulmán muy abierto que incorpora buscar la paz con todo el mundo, y este grupo tiene su sede en Haifa, y este grupo ha hecho avances como colegios más abiertos, donde también hay bajá y hay otra gente de distintas mezclas que ha funcionado. Por desgracia, a la Ahmadiyya los persiguen mucho, los matan en Irak, en Siria. Aquí hay muchos conflictos entre las propias etnias.
dentro de los judíos también hay mucho conflicto entre nosotros y los ortodoxos, porque los ortodoxos no quieren que nosotros, por ejemplo, nos quieren imponer sus reglas para el Shabbat, que sea muy, muy estricto, que no haya locomoción colectiva. La gran mayoría de los israelíes sí queremos que haya. Bueno, y dentro de, para qué hablar entre los árabes sunitas y chiitas, que se hacen volar unos con otros en distintas partes del mundo, y aquí también no se llevan muy bien, y con los cristianos tampoco en general hay muy buena convivencia, por razones más bien de poder, no es solamente ideológicas o religiosas. Pero Dani, como tú bien sabes, la religión no siempre es un motivo de unión. no, claramente, y lamentablemente. Volviendo al tema más coyuntural, nos hemos enterado de que hay voluntad y ha habido intercambio ya de rehenes, que han habido manifestaciones en Israel en contra de la guerra. ¿Tú crees que estas dos señales dan para pensar de que ya entramos en una cuenta regresiva y se va a firmar un tratado de paz, o se va a llegar a un estado de paz en la región dentro de las próximas semanas? Es que ¿sabes lo que pasa? Es que es muy difícil que eso pase, porque jamás ha dicho que quiere repetirlo el 7 de octubre. Entonces, si a ti te dicen, oye, los violamos, los matamos, los torturamos, les cortamos los brazos, los sacamos los ojos, etcétera, y queremos repetirlo, yo no sé si uno va a estar muy de acuerdo en eso, en seguir viviendo. Yo creo que Israel va a persistir en tratar de eliminar la amenaza militar de Hamás, sobre todo por el tema de los cohetes, porque el tema de los cohetes genera una imposibilidad de vivir normalmente. Y además jamás se ha dedicado a quemar los campos, con los cuales además perjudica no solamente a los judíos, sino que a los beduinos particularmente, que bueno, las cosas aquí están bien mezcladas. Yo no sé si la gente sabe, pero en ese 7 de octubre, esta gente que entró, que eran terroristas básicamente, pero que también después entraron como familias gazatíes que entraron a robar y a saquear, pasó una cosa, Marcos, que es de las más terribles que nos ha tocado ver. Muchos de estos palestinos que viven en Gaza trabajaban en los kibutzim, que son estas granjas socialistas, ¿no es cierto? Y cuando se enfermaban, los miembros de los kibutzim hacían una protesta y obligaban a los hospitales israelíes a tratar a estos mismos palestinos, lo que está, a mi juicio, bien, porque es parte de las cosas que tendríamos que hacer. El problema fue que cuando ocurrió el 7 de octubre y vieron las imágenes, algunos de estos miembros del kibutz reconocieron a las personas que trabajaban ahí como parte de los que entraron y siguieron robando y matando y quemando. Entonces, hay una herida muy abierta acá en este momento. Yo no veo la posibilidad de que hoy día haya un tratado de paz. Y aparte, ¿un tratado de paz con quién? Si jamás es un grupo terrorista que lo único que quiere es destruirnos y matarnos. Entonces, es muy difícil. Ahora, ¿cuál es el plan? Dani, sí, eso te iba a decir, porque la guerra... ¿Cuál es el plan? El plan sería que la autoridad palestina, el problema es que la autoridad palestina está muy desprestigiada, no con nosotros, está muy desprestigiada en Palestina porque es una autoridad muy corrupta y se ha robado mucha plata y son todos multimillonarios. Estamos hablando con Daniel Farkas, el exdiputado del Partido por la Democracia, quien radica hace muchos años en Israel, específicamente en la ciudad de Netanya, y que se ha querido contactar, ¿verdad?, con nosotros para contarnos un poco la realidad, lo que se está viviendo allá. Dani, ¿hemos vuelto? ¿Sí? ¿Me parece? Hemos vuelto, sí. Era justo uno de los niños nuestros que estaba llamando, disculpe todo. No hay problema. Oye, ¿qué pasa en la interna de la oposición al gobierno de Netanyahu dentro de Israel? Es muy interesante. Ha habido movimientos, manifestaciones intelectuales, universitarios, qué sé yo, que están pidiendo moderar esto, que están pidiendo el cese de las hostilidades. ¿Están así? Muy poco. O sea, sí, siempre hay. Pero la verdad es que yo creo que hay un antes y un después del 7 de octubre. Yo creo que antes había, por ejemplo, yo creo que en Chile es muy conocido Harari, que es un intelectual muy progresista, gay, casado que vive en Jerusalén. Yo creo una de las personalidades más importantes del mundo académico israelí. Y él siempre estaba por la paz yo creo que él mismo ha dicho que esta vez las cosas van a ser mucho más difíciles para el campo más progresista, porque como hoy día todas las guerras son en directo y por desgracia todas las cosas horrorosas se ven también qué espanto, porque además esta gente se preocupó ellos mismos de grabar y de ellos mismos de subir a las redes lo que estaban haciendo. Entonces yo creo que eso amplifica, yo lo voy a decir de una manera quizás políticamente
incorrecta, pero si esas cosas hubiesen pasado, pero no hubiesen estado en la red y no todo el mundo las hubiese visto, es mucho más fácil, bueno, decir, bueno, lleguemos a un acuerdo, pero cuando estas cosas están dando vueltas en las redes, y además hay gente bueno, esto ya tiene que ver con el mundo en que vivimos, que nuestros niños lo ven, es casi imposible protegerse yo no sé cómo lo ves tú, pero yo veo que es casi imposible protegerse hoy día de las redes. O sea, los niños terminan por verlo igual, la gente termina por acceder a ellas y no hay ningún tipo de posibilidad de restringirlo. Lo que pasa es que, Dani, si al final, si yo entiendo que puede haber, hay excesos, evidentemente. Lo que pasa es que los excesos están de los dos lados, ¿te das cuenta? Porque si a mí me atacan con esa violencia y yo respondo con una violencia el doble, y desde allá viene una cuádruple violencia, entonces uno dice, al final, ¿en qué va a derivar esta cuestión? Porque una guerra digamos, sostenida durante mucho tiempo resulta también una cuestión impensable y se hace una situación absolutamente insostenible para los dos países, o para los dos territorios, llamémoslo, en el caso de Israel. No, claramente, o sea, esto es insostenible. ¿Tiene que haber alguna solución? ¿Se vislumbra alguna salida? Entonces, volvamos a la autoridad palestina, que es cuando yo estaba tratando de explicar que no tiene la legitimidad dentro de él, pero que es la posibilidad que yo creo, yo te doy mi opinión, yo creo que incluso dentro de algunos sectores de la oposición de Israel, como hoy día Gantz, que es parte entró al comité de guerra, que es parte de un partido que es una especie de centro, con gente que salió del Likud porque no le gusta Netanyahu, y con gente más progresista, podría eventualmente buscar un acuerdo con el problema de la autoridad palestina es ese que te estoy diciendo, que no tiene nada que ver con Israel, o sea, tiene que ver con Israel también, porque mantienen una política, por ejemplo, hacen una cosa que yo considero que es totalmente estúpida, pero que la mantienen, porque la empezaron alguna vez, que pagan un subsidio o una pensión vitalicia a todos aquellos que participen en actos terroristas, porque ellos en realidad consideran de que esas familias no pueden quedar desprotegidas. Entonces, hacen una cosa que en su momento tuvo una intención, que era eventualmente entendible, pero después se transformó en una cosa totalmente absurda. Bueno, la digo como ejemplo, pero uno podría decirles, bueno, saben que no hagan esto y no hagan esto, pero el problema básicamente, Marco, es que hay una desconexión entre la autoridad palestina y Abbas, que es una persona además de muchos años, que hace 16 años que fue elegido, pero que fue elegido por 4 años y nunca más hizo elecciones. Entonces, estoy tratando, no quiero agredir, pero sí quiero colocar las cosas en contexto, porque yo no es que tenga algo particular contra el señor Abbas, ni mucho menos, pero nadie se puede quedar en el poder 16 años por ganar una elección para 4. O sea, yo creo que eso es 2 más 2, no existe. Ni 17, ¿verdad? No, 17 sin haber ganado ninguna. Sí. Dani, entonces tenemos un problema, pero yo creo que lo que tú dices es cierto. ¿Cuál es el interlocutor que tiene Israel en este momento si quisiera acercarse a un acuerdo de paz? Es la autoridad palestina, ¿no? Es que no hay otro que la autoridad palestina, porque no va a ser ni Hamas, ni obviamente ni la Yihad Islámica, ni tampoco los otros grupos terroristas que son más bien no hay otra, ¿no? O sea, nosotros tenemos que entendernos, y como bien decía Golda Meir, que yo creo que era ojalá que la echamos de menos, a ella y a otros como Ben Gurión y Kuso Begin y otros que eran de una generación de gente de otro mundo, de otro nivel. Yo por lo menos creo que no solo en Israel, pero particularmente en Israel eran gente que... Golda Meir decía una cosa muy sencilla: mira, la paz hay que hacerla con los enemigos, y la paz no la hacemos con los amigos, así que no. Claro, suena bastante obvio, pero uno siempre trata de decir, bueno, yo creo que no queda otra que entendernos con la autoridad palestina. A la larga, esa es la posibilidad, fortalecer a la autoridad palestina, ayudarla, siempre que la autoridad palestina se deje ayudar. Yo creo que, si me preguntas a mí, yo creo que no tenemos otra, y creo que ellos tampoco tienen otra, porque ni nosotros nos vamos a ir de acá, ni ellos se van a ir de acá, y por lo tanto, cuando gritan desde from the river to the sea, y nosotros que nos van a echar al mar, yo creo que nosotros somos lo suficientemente fuertes en realidad para que no nos echen al mar, pero nosotros tampoco los vamos a echar a ellos van a seguir ahí. Tenemos que buscar una fórmula para entendernos, y yo creo además que hay una buena parte del mundo palestino y una buena parte del pueblo israelí que lo único que quiere es que lleguemos a algún momento a algún acuerdo, a alguna fórmula de convivencia para poder todos ocuparnos de las cosas importantes que son nuestros niños, nuestras familias, y bueno, y hacer las cosas normales de la vida que podría ser cada vez mejor.
Dani, yo estaba pensando mientras te escucho que es una situación que, claro, es súper compleja, por momentos es un laberinto casi sin salida. Sin embargo, en los años 70, los acuerdos de Camp David, por ejemplo, los que llevó adelante el expresidente Jimmy Carter, la situación era a lo mejor tanto más compleja como es ahora. O sea, yo recuerdo, digamos, los atentados en contra, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos de Múnich, estamos hablando del año 70, en Sí, donde es verdad. había una cuestión muy, muy tensa, casi tan tensa como ahora, y sin embargo, tanto Yasser Arafat como Yitzhak Rabin, me parece que era el primer ministro de Israel en esa época, se Así sentaron, es. conversaron y llegaron a acuerdos. Entonces, yo te digo, siempre está esa, y ojalá se cumpla lo que acabas de responder recién, o sea, mucha parte del pueblo israelí, me imagino que muchos palestinos, lo único que quieren es vivir en paz y saber que van a convivir per secula seculorum con los vecinos. Si ya no se van a ir, ni ustedes ni ellos, ¿verdad? Sí. Entonces, es una cuestión que uno dice, ¿por qué no sentarse de una vez por todas y solucionar esto? Bueno, se resolvió, yo insisto, en los años 70, en situación que era tanto o más dura Sí, como ahora. y tienes toda la Pensemos razón, que, y se resolvió además el 78 con la paz con Egipto, aunque ya hemos tenido, Israel tuvo las guerras más terribles del mundo con Egipto, y Sadat fue el que encabezó una de las guerras y vino para acá, Israel, y tenéis toda la razón, sí es verdad, tienes toda la razón. ojalá así sea, Dani, te queremos agradecer de verdad estos minutos que te has dado. Sabemos que la situación allá es, aunque tú no estés tan cerca, entre comillas, del conflicto, ya me explicaste que el país es muy chiquitito, que te hayas dado estos minutos para darnos contexto y darnos una visión de alguien que está ya padeciendo un conflicto que yo te diría que para nosotros se ve tan lejano que ojalá nunca llegue por estos lares. Ojalá, ojalá. Y una de las cosas que quiero terminar diciendo es que ojalá no importemos el conflicto a Chile. Yo he visto una suerte de dinámica y en eso creo que hay que tener mucho cuidado porque las cosas uno sabe cómo empiezan y no saben cómo terminan. Entonces, yo quiero agradecerte, Marcos, porque yo creo que es súper importante poder compartir algunas cosas. Como digo, siempre mi visión está desde un punto de vista claramente Sí, pero está orientada bien. a lo que yo veo. Pero siempre lo dejo claro y trato de mirar las cosas con la mayor objetividad posible y te agradezco mucho esta oportunidad porque me parece muy, muy importante y como siempre con un gran cariño por ti y espero que te vaya muy bien y que este canal sea exitoso más de lo que ha sido hasta ahora y que efectivamente Dios te siga iluminando como un gran, gran líder de las comunicaciones. Dani, ¿en qué estás ahora ya? ¿A qué te estás dedicando? ¿Escribiste un libro hace poco? Sí, ¿Estás en el mundo académico? estoy en el mundo académico, en una universidad pequeñita que se llama Barilán, que es una universidad, estoy haciendo una especie de postdoctorado donde estamos investigando acerca de distintos temas, uno de los cuales es cómo ha variado el antisemitismo en el mundo. Bueno, por desgracia tenemos mucho material y yo participo en un grupo donde hay varias universidades de distintos países del mundo, en particular la Universidad de Manchester y la Universidad de Virginia, que son las que lo lideran, y estoy dedicado a escribir algunas cosas y tratando de hacer algo muy distinto a lo que hacía en Chile, pero la verdad muy contento. Chile a la distancia, ¿qué te parece? Estamos a puertas de un proceso constituyente Uh, nuevamente, que tiene la me, sociedad súper polarizada acá. Acá es una cuestión igual de nunca acabar, ¿eh? Una, la verdad es que yo, como sociedad pucha, del negacionismo, ¿sabes qué? El tema del negacionismo y mira, la falta yo de justicia ha lo que matado. pasa, mira, yo creo que tuvimos gobiernos excepcionalmente buenos y presidentes excepcionalmente hábiles. Y yo creo que, a pesar de que en un momento a algunos de nosotros nos pareció mala idea, creo que Patricio Elwin fue un gran acierto para Chile. La verdad, creo que después los gobiernos que vinieron también, de Eduardo Frei, de Michelle Bachelet, creo que fueron gobiernos que ayudaron a mejorar las cosas. Quizás no todo lo que pudimos haber hecho, pero yo soy de los que siente, y quizás voy a ser políticamente incorrecto o no, de que la concertación fue una bendición para Chile y que fue una época muy buena, y yo la valoro profundamente. Y lo que me preocupa hoy día es que exista esta cosa de los extremos y el discurso violento, que yo creo que es una muy mala cosa y una mala señal. Y ojalá haya más caminos de diálogo, de concordia
Y también, como dices tú, sobre la base de la verdad, porque claramente hay que construir sobre la base de las cosas que como ocurrieron, pero, pero se ve un poco conflictuado, Chilitos. Absolutamente, y así estamos, y yo te digo, negar la verdad es una cuestión absolutamente, y además con mucha ayuda de los medios de comunicación, que te meten mensajes, te meten fake. Es una situación que ya vamos a conversar, Dani, en otra Sí. oportunidad, pero yo Me me tenéis que, acuerdo. me tienes que contar mucho porque la verdad es que aquí también, sabéis que los medios de comunicación es terrible para todos lados porque uno al final se queda con los titulares, es súper difícil entender más bien los procesos de verdad cómo están ocurriendo, porque bueno, estamos todos sujetos a la inmediatez. Absolutamente, y además todos responden a intereses políticos, ideológicos, Por supuesto. con líneas editoriales muy marcadas que habitualmente erradican precisamente un mínimo sentido de objetividad. Dani, un gran abrazo, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros, con el diario elagora.net, con su público, y esperemos que el conflicto allá termine lo más pronto posible. Ok, un abrazo grande. Vale, que estés bien. Chao, chao. Cariño, chao. Aquí oscureció mientras tanto. Un abrazo. Sí, ahí te veo. Chao. Chao, un abrazo. Chao.